Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Marisol Ayala Cubides, soy estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal de la UNAD. Estoy en el curso de Competencias Comunicativas número 1136 y en la tarde de hoy voy a hablarles sobre mi texto argumentativo que trata sobre la pregunta orientadora que dice: a partir de la premisa la prohibición no termina con el aborto, la convierte en un riesgo, ¿cuál es su tesis? Entonces voy a iniciar hablando un poco sobre cómo está la situación del aborto en Colombia. En Colombia la práctica del aborto es tema de controversia aún entre los que le adjudican al cigoto un supuesto derecho a la vida desde que se engendra hasta que nace, y a los que le adjudican a la madre el derecho absoluto a decidir sobre su cuerpo. Con estas percepciones de moral y de política se generan barreras burocráticas, legales y sociales. Mientras tanto, las cifras de muertes y complicaciones a la salud por prácticas de aborto clandestinas siguen en aumento. Entonces, en Colombia se realizan poco menos de 17.000 abortos legales y 400.000 son clandestinos. Ahí se ve la gran diferencia que hay entre estas cifras. Entonces, ahí podemos evidenciar claramente de que la prohibición no ha terminado con el aborto, sino que al contrario siguen aumentando las cifras y por lo tanto se pone en riesgo la salud y la vida de estas madres o estas gestantes que acuden a estas prácticas clandestinas. Pues la legalización del aborto en Colombia es parcial, aún todavía no es totalmente legal, bajo 3 causales es legal. La primera es si la gestante fue violada, la tercera es si hay malformaciones en el cigoto o en el feto, y la tercera es si el embarazo presenta o puede causar daño psicológico a la salud de la madre. Entonces, a mi concepto, el tema del aborto o de la legalización del aborto es más como un tema de ética y de moral entre los partícipes de sacar leyes o de los que van a aplicar el aborto en sí en la medicina. Yo como trabajadora de salud he tenido que ver situaciones donde se han encontrado diferentes opiniones sobre la temática del aborto y sobre si la aplicamos o no. En particular, en el hospital donde yo laboraba, habían dos ginecobstetras que uno abogaba a favor del aborto y el otro en contra del aborto, y entonces ahí se generaba como ese tipo de discusiones, pues porque en la causal número 2 que dice si el embarazo puede causar un riesgo a la salud física o mental de la madre, eso queda opinión subjetiva del profesional. Yo como profesional puedo opinar si realmente ese embarazo puede causar un riesgo a la salud física, pues porque puede producir una depresión y esto va a llevar pues que la madre intente contra su vida. O también puedo yo como profesional decir no, que la madre está en condiciones físicas y mentales de tener el embarazo, o sea, esa causal es como más de subjetividad. Entonces, por esa parte pues hay un hueco en el que puede entrar a caber o en el que puede caber cualquier aborto. Sí, yo como madre alego y opino o doy mi consentimiento y digo de que yo realmente no me encuentro capacidades físicas ni financieras ni económicas para poder llevar a cabo este embarazo. Entonces queda a opinión subjetiva del profesional de la salud. Entonces, teniendo en cuenta pues la premisa, yo sí digo que el tema de la legalidad y de la prohibición del aborto en Colombia sí es un tema de riesgo que para aquellas madres que al no tener alternativas buscan estos lugares clandestinos para practicar dichos abortos y por ende ponen en riesgo su vida y su salud, porque estos lugares no cuentan con las medidas de bioseguridad ni mucho menos con los insumos médicos necesarios para prestar ese tipo de servicios. Por lo tanto se pone en riesgo la salud de la madre y por el mismo hecho también la vida. Entonces yo pienso que más que legalidad, o sea, el tema de la legalidad es como irrelevante, porque lo que necesitamos son herramientas o mecanismos que nos ayuden a eliminar los casos de embarazos no deseados, que en sí es uno de los indicadores para que ocurran los abortos. Y mirar cuál es la población que está en riesgo y en los que más hay prevalencia de estos casos y entrar a actuar en ellos. ¿Mediante qué? Mediante charlas educativas sobre planificación familiar, mediante métodos anticonceptivos. Hay que educar a las mujeres a usar este tipo de métodos anticonceptivos, a que ellas tienen derecho a decidir si quieren tener hijos o no quieren tener hijos con sus parejas, porque esa es otra causal de que mujeres, pues por el hecho de estar conviviendo con una persona, creen que tienen derecho a decidir sobre si pueden tener ese hijo o no pueden tener ese hijo. Entonces nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo y somos las responsables de cuidar de él. Entonces también somos responsables de
de implementar estas prácticas de planificación familiar. Entonces eso es, o sea, a mi punto de vista creo que es mejor entrar a tocar la problemática de raíz, son esos factores de riesgo, y no como tal el tema de si voy a legalizar o no el aborto, porque en sí, si lo legaliza, se van a seguir presentando prácticas de aborto, y si no se legaliza, pues también se van a seguir presentando estas prácticas. Entonces, si yo como promotor de leyes o yo como promotor de salud, el tema de que mi incomodidad frente al aborto es un tema moral, pues entremos, hombre, a atacar pues el daño como sí, que son los embarazos no deseados. Entonces esa es mi tesis y mi percepción y mi punto de vista con respecto al tema del aborto. Muchas gracias.